¿Alguna vez te has preguntado por qué, aunque estás haciendo todo bien, sigues sintiéndote sola? No es rechazo, no es abandono, es selección divina. Dios no es injusto. Él te está separando, no para castigarte, sino para prepararte. Porque lo que Él ha depositado en ti no es común. Hay un propósito sobre tu vida que exige silencio, limpieza y enfoque. No todos pueden caminar a tu lado cuando estás siendo formada para algo eterno. Hoy, Dios te recuerda, no estás sola, estás escondida bajo su mano. Y cuando llegue el momento, todo lo que hoy te duele, tendrá sentido. Hay momentos en la vida en los que parece que el mundo entero sigue girando, menos tú. Te despiertas, haces lo que tienes que hacer, pero sientes que todo es mecánico, como si vivieras en piloto automático. Miras a tu alrededor y te das cuenta de algo inquietante. Estás sola, no hay una amiga con quien puedas desahogarte de verdad. No hay una relación que te abrace en medio de tus batallas. Hay mensajes que no llegan, llamadas que no se hacen, y abrazos que nunca aparecieron. Y entonces, surge la pregunta que taladra en silencio. ¿Qué está mal conmigo? Pero hoy quiero decirte algo que podría cambiarlo todo. No hay nada mal contigo. Lo que estás viviendo no es abandono, ni rechazo. Es un entrenamiento divino. Cuando una mujer es elegida por Dios para un propósito mayor, muchas veces la primera señal no es la abundancia, es la soledad. No por castigo, sino porque hay un proceso profundo ocurriendo dentro de ti. Uno que necesita silencio, separación y enfoque. Y aunque al principio duela, con el tiempo comprenderás que esa aparente soledad era el espacio exacto donde Dios comenzaba a revelarte quién eres en realidad. Hay temporadas donde Dios corta el ruido para que puedas escuchar lo que nunca habías escuchado, su voz. Y esa voz no siempre grita, muchas veces susurra, pero no puedes oír un susurro si estás rodeada de demasiadas distracciones. Por eso hay vínculos que desaparecen sin explicación, amistades que se enfrían sin conflicto, planes que se detienen sin motivo claro. ¿Y tú? Que estabas acostumbrada a llenar los vacíos con conversaciones y afectos humanos, de pronto te encuentras con una agenda vacía y un corazón lleno de preguntas. Tal vez nunca te dijeron esto, pero hay un tipo de mujer que no encaja en cualquier círculo. Su presencia incomoda, su profundidad desarma, su verdad confronta. No porque quiera ser distinta, sino porque su esencia no fue diseñada para las multitudes. Fue diseñada para la misión. Y antes de ser enviada, necesita ser formada. En secreto, en silencio, en soledad. Recuerdo una etapa en mi vida donde, sin buscarlo, me quedé sola. Personas que antes estaban siempre, comenzaron a alejarse. No hubo discusiones, ni traiciones evidentes. Solo una distancia que crecía día a día. Al principio, lo tomé como una señal de que algo en mí debía cambiar. Me culpé. Me pregunté si estaba haciendo algo mal. Pero con el tiempo entendí que lo que estaba ocurriendo no era un error. Era un diseño. Dios no me estaba dejando sin compañía porque quisiera castigarme. Me estaba dejando a solas porque quería hablarme directamente. Y entonces, cuando me rendí, cuando dejé de correr detrás de conexiones que ya no tenían vida, algo dentro de mí comenzó a encenderse. Era como si cada silencio se convirtiera en una respuesta. Como si cada lágrima lavara no solo el dolor, sino también las capas de confusión que me impedían ver con claridad. La soledad se volvió sagrada, no porque fuera placentera, sino porque me estaba llevando a descubrir una versión de mí que solo podía emerger cuando todo lo externo se callaba. Mira a tu alrededor ahora. ¿Qué ves? Tal vez veas vacío, pero ese vacío es espacio. Espacio para crecer, para sanar, para reencontrarte. Dios nunca trabaja en el ruido. Las obras más grandes se forman en el secreto. El diamante se forma en la oscuridad. El vino se madura en silencio. La raíz crece debajo de la tierra, donde nadie la ve. Así también está creciendo tu propósito.
oculto, apartado, pero vivo. Piensa en cada relación que se fue. ¿Y si no se trataba de pérdida, sino de limpieza? ¿Y si esas personas no estaban capacitadas para caminar contigo hacia lo que viene? Porque una mujer elegida no puede caminar con cualquiera. No porque se crea superior, sino porque carga algo tan delicado, tan valioso, que no puede exponerse a manos inmaduras. Dios te está enseñando a reconocer el valor de tu tiempo, de tu energía, de tu amor. Y esa lección no se aprende rodeada, se aprende sola. La soledad que hoy duele, mañana será autoridad. El silencio que ahora pesa, mañana será sabiduría. El aislamiento que parece injusto, mañana será tu credencial para guiar a otras desde un lugar de verdad. No estás sola porque seas débil. Estás sola porque estás siendo entrenada para cargar con algo grande. Y las grandes misiones requieren preparación profunda. Tal vez no lo veas todavía, pero Dios te está construyendo en lo oculto. Y lo oculto no es un castigo, es una incubadora. Estás siendo alimentada por dentro. Estás desarrollando músculos que nadie ve, pero que pronto sostendrán puertas abiertas que no cualquiera puede atravesar. Y cuando llegue ese momento, mirarás atrás y entenderás por qué era necesario que caminaras sola durante un tiempo. Cierra los ojos por un momento. Imagina que estás caminando por un bosque espeso, donde no hay caminos marcados ni señales claras. Estás sola. El silencio es profundo. Cada paso cruje bajo tus pies. Al principio, sientes miedo. Luego comienzas a escuchar cosas que antes no oías. El canto de los pájaros, el movimiento de las hojas, incluso el latido de tu propio corazón. Te das cuenta de que, aunque no hay compañía humana, hay una presencia que te acompaña. No estás sola. Dios ha estado caminando contigo todo este tiempo, esperando a que lo reconozcas. Él no te ha olvidado. No te ha dejado. Solo está esperando a que dejes de mirar hacia los lados buscando aprobación y empieces a mirar hacia arriba buscando dirección. Porque la mujer que está a punto de levantarse de ese suelo de silencio no será la misma que cayó. Será más fuerte, más sabia, más conectada con lo eterno y menos dependiente de lo efímero. Y cuando llegue ese punto, porque llegará, entenderás que cada día de soledad fue una cita divina, que cada silencio fue una palabra escondida, que cada pérdida fue una ganancia disfrazada, y sobre todo, que no fuiste dejada atrás. Fuiste adelantada en el espíritu, porque mientras otros seguían jugando con lo temporal, tú estabas siendo preparada para lo eterno. Hay una generación que necesita escuchar tu historia. Mujeres que están atravesando lo mismo que tú, esperando que alguien les confirme que no están locas, que no están siendo castigadas, que su proceso tiene sentido. Y serás tú quien lo diga. No desde la teoría, sino desde la experiencia, porque nadie puede guiar a otros por un camino que no ha recorrido. Tú lo estás recorriendo ahora. Cada lágrima que has derramado en silencio, cada noche que terminaste preguntando ¿hasta cuándo?, cada día que soportaste sin compañía, todo está sumando. Estás siendo procesada como el oro, por fuego. Y no para que te consumas, sino para que brilles con más pureza. No para que desaparezcas, sino para que emerjas más auténtica que nunca. Eres parte de una obra que aún no se revela por completo. Pero cuando el telón se corra, todos verán que no fue casualidad, que mientras otros corrían tras apariencias, tú estabas siendo equipada para la verdad. Que mientras otros se perdían en relaciones superficiales, tú estabas siendo entrenada para amar desde la plenitud. Que mientras otros necesitaban compañía para validarse, tú aprendiste a validarte desde la conexión con Dios. Y eso no tiene precio. Así que si hoy estás caminando sola, no llores como si estuvieras siendo olvidada. Camina como quien está siendo formada. Camina como quien sabe que este es un proceso con propósito. Camina con la frente en alto, aunque por dentro estés sanando. Porque lo que Dios está haciendo en ti ahora, mañana será una plataforma, una prueba superada,
un testimonio vivo. Respira profundo. Vuelve al centro. Recuerda esto. La soledad no es el final del camino, es el principio de tu preparación. Y sí, puede que en este momento nadie lo entienda, que te sientas incomprendida, incluso por las personas más cercanas, pero no necesitas que todos lo entiendan. Solo necesitas confiar en que Dios sí lo entiende, porque Él lo diseñó. Lo que Él está construyendo en ti no es para esta temporada, es para tu legado, para ese impacto que marcará generaciones, para esa vida que transformará a otras, no con ruido, sino con verdad. Y todo eso comienza aquí, en este silencio que al principio duele, pero que más adelante te hará libre. Porque una mujer elegida no es común, y por eso nunca tendrá un camino común. Hay verdades que duelen más que cualquier traición. Una de ellas es esta: no todos los que empezaron contigo están destinados a quedarse. Y muchas veces no se van porque hiciste algo mal. Se van porque tu luz les resultó demasiado intensa. Tal vez no lo dijiste, tal vez no lo mostraste abiertamente, pero había algo en ti que hablaba más fuerte que tus palabras. Algo que brillaba sin que lo intentaras. Y ese brillo, aunque era un reflejo de lo que Dios estaba despertando en ti, empezó a molestar a quienes no estaban listos para verlo. No todos soportan estar cerca de una mujer que sabe quién es, aunque aún no tenga todo resuelto. Porque esa seguridad espiritual, esa búsqueda honesta, esa fe que se levanta incluso en medio del dolor, incomoda, despierta inseguridades, confronta máscaras, arranca raíces de superficialidad. Y entonces, en lugar de acercarse, se alejan, no porque seas difícil de amar, sino porque amar a alguien que se está transformando requiere valentía. Y no todos están listos para eso. La mujer elegida no necesita decir que ha sido llamada por Dios. Su sola presencia lo grita. No importa si aún se siente rota por dentro, si tiene preguntas sin respuesta, si a veces duda de sí misma. Hay algo en ella que anuncia destino. Hay una presencia, una energía, una determinación silenciosa que la separa del resto. Y eso, aunque bello, también es solitario. ¿Te has preguntado por qué personas que parecían quererte comenzaron a cambiar contigo justo cuando empezaste a cambiar tú? ¿Por qué esas amistades que duraron años de pronto se sintieron frías, incómodas, vacías? Es porque tu luz empezó a crecer, y sus sombras no supieron qué hacer con eso. La transformación siempre revela el verdadero vínculo. Hay quienes solo te amaban en tu versión limitada, porque les hacía sentir seguros, necesarios, superiores. Pero cuando comenzaste a despertar, cuando tus conversaciones cambiaron, cuando tus límites se hicieron más claros, algo en ellos se activó. Miedo, incomodidad, rechazo. Y tú, en lugar de entenderlo como una señal de avance, lo sentiste como una pérdida. Pero no fue pérdida, fue revelación. Cuando Dios empieza a manifestarse en tu vida, aunque sea en susurros, aunque sea en pequeños cambios internos, el entorno lo percibe. A veces sin palabras, a veces sin gestos evidentes, pero lo siente. Y si esas personas no están en el mismo ritmo espiritual, si no están dispuestas a crecer contigo, preferirán alejarse antes que confrontar su propia inmovilidad. No estás sola porque no seas digna de amor. Estás sola porque lo que portas es demasiado grande para ser entendido por mentes pequeñas. Estás en un punto donde ya no encajas donde antes encajabas, pero aún no llegas al lugar donde serás celebrada. Estás entre el ya no y el todavía no. Y ese espacio es tierra sagrada. Es doloroso, sí. Nadie te prepara para esa etapa donde te das cuenta de que tu evolución viene con rupturas. Pero también es liberador, porque empiezas a ver con claridad quién estaba contigo por conveniencia, por costumbre o por necesidad, y empiezas a quedarte con quienes te sostienen por convicción, por propósito, por verdad. Hay mujeres que tienen un fuego dentro tan fuerte que ni ellas mismas saben cómo apagarlo. Y lo peor es que muchos, en lugar de ayudar a canalizarlo, intentan sofocarlo,
Te dicen que bajes el tono, que no seas tan intensa, que no pienses tanto, que te conformes con menos. Pero lo que en realidad están diciendo es, tu luz me confronta, me hace sentir pequeño, me recuerda que yo también debería estar cambiando, y no quiero. Y entonces, ahí estás tú, en medio de una sala llena de gente, sintiéndote sola, en una relación donde deberías sentirte acompañada, pero en realidad estás sobreviviendo. En una amistad donde antes había conexión, y ahora solo hay silencio incómodo. Porque cuando la luz comienza a brillar, las tinieblas no pueden permanecer cómodas. Algo tiene que ceder. Pero no eres tú la que debe apagarse, no eres tú la que tiene que volverse más normal, más tranquila, más aceptable. Al contrario, ahora más que nunca, debes dejar que esa luz crezca. Porque esa luz no es ego. Esa luz es propósito. Esa luz es Dios abriéndose camino a través de ti, moldeándote para influir, para inspirar, para transformar. Y lo que Él quiere hacer contigo, no puede hacerse en lugares donde se te exige que seas menos de lo que ya eres. Recuerdo un momento en el que pensé que debía esconderme, que debía hacerme pequeña para no incomodar, que debía callar mi pasión, mi visión, mi verdad, solo para encajar. Pero lo que descubrí fue que cada vez que hacía eso, una parte de mí se moría, mi alma se encogía, mi espíritu se entristecía, hasta que entendí algo poderoso. No vine a este mundo a ser aceptada por todos, vine a ser usada por Dios. Y para eso, tenía que permitir que mi luz incomodara si era necesario. A veces, la incomodidad que causas en otros es la prueba de que estás brillando con fuerza. Y ese brillo, aunque aún no lo veas completo, es lo que te está empujando a lugares que jamás imaginaste. Porque cuando ya no tienes a quién complacer, cuando ya no tienes dónde esconderte, cuando ya no quedan máscaras que usar, ahí comienza tu autenticidad. Y con ella, viene tu verdadero destino. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si dejaras de temerle a la soledad? ¿Qué pasaría si entendieras que caminar sola no es un fracaso, sino un filtro divino? Un proceso donde se queda solo lo verdadero, lo alineado, lo eterno. ¿Y si tu aislamiento es, en realidad, una protección para que llegues intacta a lo que Dios ha planeado para ti? Porque no puedes llevar la luz que llevas dentro a cualquier lugar. Hay atmósferas que no están listas para lo que portas. Hay personas que no sabrán qué hacer con tu fuego. Y no es tu tarea explicarlo. Es tu tarea protegerlo, cultivarlo, fortalecerlo y seguir caminando. Tal vez ya lo has vivido. Gente que se burló de tus sueños, que minimizó tu fe y que usó tu vulnerabilidad como arma. Y eso te hizo retraerte, dudar, quedarte callada. Pero no puedes permitir que lo que otros no comprendieron se convierta en un muro dentro de ti. Porque la mujer que estás llamada a ser no se esconde. La mujer que Dios eligió no se conforma, no pide permiso para crecer, no se disculpa por su proceso. Eres intensa porque fuiste diseñada para influir. Eres profunda porque estás destinada a transformar. Eres sensible porque llevas una intuición que guía. Y aunque ahora eso te deje sola, llegará el momento en el que esa luz será exactamente lo que otros están buscando. Pero primero, debes atreverte a sostenerla tú. Hay un tiempo para compartir el fuego, pero antes hay un tiempo para alimentarlo en secreto, para avivarlo sola, para permitir que Dios lo purifique, lo fortalezca, lo refine. Y ese es el tiempo que estás viviendo ahora. Un tiempo donde no todos pueden caminar contigo, porque no todos tienen la capacidad de caminar a tu ritmo. Lo que estás cargando no es liviano, y por eso no puedes permitir que cualquiera te acompañe. Porque una mujer elegida no puede arriesgarse a rodearse de lo que drena, limita o apaga. Ella necesita vínculos que edifiquen, que sumen, que acompañen sin poseer, que amen sin anular. No es arrogancia,
Es conciencia. Estás protegiendo lo más sagrado que tienes. Tu conexión con Dios, tu proceso de sanidad, tu llamado en formación. Y ese tipo de protección, aunque te deje sola por temporadas, es la que te prepara para sostener lo que viene sin romperte. Imagínalo. Estás en una cumbre alta, con una vista impresionante, pero sin nadie al lado. El viento sopla fuerte, el silencio es absoluto, y la única compañía que tienes es tu respiración y la presencia de Dios. No hay fotos que compartir, no hay manos que sostener, no hay voces que validen. Pero estás ahí, y estar ahí, habiendo llegado sin traicionarte, sin apagar tu esencia, vale más que cualquier aplauso. Porque lo que importa no es cuántos te acompañaron, sino quién fuiste mientras subías. Y si tu luz fue fiel a su diseño, aunque doliera, aunque te dejara sola, entonces valió la pena. Esa luz que otros no soportaron será la misma que te abrirá puertas, que romperá cadenas, que sanará a otros. Pero primero tiene que sanarte a ti. Primero tiene que transformarte por dentro. Primero tiene que enseñarte a caminar sin miedo al abandono, a estar sola sin sentirte vacía, a brillar sin pedir permiso. Porque una mujer elegida no está sola porque nadie la ame. Está sola porque no cualquiera puede acompañarla mientras se convierte. Hay momentos en los que el silencio duele más que cualquier palabra. Donde una despedida no se dice, simplemente sucede. Donde una amistad no se rompe con gritos, sino con la distancia. Y es ahí donde todo en ti se pregunta: ¿por qué se fue? ¿Qué hice mal? ¿Cómo pasamos de hablar todos los días a no saber nada el uno del otro? La mente busca respuestas, pero el alma ya sabe. Dios intervino. No todas las conexiones están destinadas a durar. Algunas personas llegaron a tu vida solo por una estación, no por una vida entera. Y aferrarte a vínculos que Dios ya está cortando es una de las causas más profundas de estancamiento. Porque lo que fue útil en una etapa puede volverse un peso en la siguiente. Y Dios, en su amor, no siempre espera que tú lo sueltes. A veces, Él lo arranca, aunque duela. Y sí, al principio parece injusto, porque tú viste lealtad, viste historia, viste promesas, pero Dios ve futuro, Dios ve propósito, y lo que tú interpretas como pérdida, Él lo llama protección. Porque si esa persona, ese vínculo, esa relación permaneciera, lo que Él quiere hacer contigo no podría nacer en plenitud. Tal vez no lo sabías, pero hay ciclos que solo se abren cuando cierras otros primero. Y si Él quiere llevarte a lo nuevo, no puede hacerlo mientras sigas abrazando lo que ya se venció. No por falta de valor en lo que fue, sino porque ya no hay aceite para seguir alimentando esa conexión. Piensa en las ramas secas de un árbol. Por fuera, siguen ahí. Parecen parte del paisaje, pero por dentro están muertas. Y mientras sigan colgando, impiden que los nuevos brotes crezcan con fuerza. Así pasa también con los vínculos emocionales. Algunos ya no tienen savia, ya no tienen vida, pero sigues ahí, esperanzada, sosteniendo lo que ya no te sostiene. Entonces llega Dios y empieza a podar, no con violencia, sino con precisión. Empieza a alejar personas, a secar conversaciones, a cerrar caminos. Y tú, desde tu humanidad, sientes abandono, pero en realidad estás siendo preservada. Porque una mujer que está a punto de dar fruto no puede tener ramas podridas colgando. Porque cuando lo nuevo brote, necesitarás todo el espacio emocional, toda la energía, todo el enfoque, libre de distracciones que ya no edifican. Y cuando esa separación ocurre, todo se agita por dentro. Porque una parte de ti quiere rebelarse. ¿Cómo es posible que justo ahora, cuando más necesitaba a alguien, me quedo sola? Pero no estás sola. Estás siendo ubicada. Estás siendo reposicionada. Y en ese proceso la limpieza es inevitable.
Dios no te quita para castigarte, te separa para protegerte. Recuerdo una etapa en la que una persona muy cercana, alguien que consideraba fundamental en mi vida, simplemente comenzó a alejarse, sin razón aparente, sin conflicto, sin drama. Al principio, me forcé a mantener el contacto, a revivir la chispa, pero cuanto más insistía, más evidente era la distancia. Hasta que entendí, no era una pérdida, era una intervención divina. Dios estaba cerrando ese capítulo porque el siguiente requería una nueva versión de mí, una versión que esa conexión no permitiría nacer, porque no todos tienen la capacidad de abrazarte cuando estás mutando, porque lo que hoy estás gestando necesita espacio, libertad, fe, y hay relaciones que, por más queridas que sean, no caben en tu llamado. Y aquí es donde muchas se estancan, porque confunden lealtad con permanencia. Pero lealtad no siempre significa quedarse. A veces, significa soltarse con amor. Entender que lo vivido fue valioso, pero que el propósito pesa más que la nostalgia. ¿Te imaginas lo que perderías si eligieras retener lo que Dios ya te está pidiendo entregar? ¿Cuántas bendiciones se han retrasado porque decidiste quedarte en una habitación que Dios ya vació? Lo más complicado de este proceso es que muchas veces no hay un cierre formal. Las personas simplemente desaparecen, y eso deja un vacío que tu alma no sabe cómo nombrar. Pero ese vacío, si lo miras con los ojos del Espíritu, no es una herida. Es un espacio reservado para lo nuevo, para lo sano, para lo que sí se alinea con el propósito eterno de tu vida. Y sé que cuesta, porque tú entregaste desde el corazón, porque invertiste tiempo, emociones, sueños compartidos. Pero aquí hay una verdad dura y hermosa a la vez. No todo lo que fue hermoso merece permanecer. Dios trabaja con intencionalidad. Cada paso que das está orquestado, incluso si hoy no lo entiendes. Hay relaciones que no eran malas, pero sí limitadas. Vínculos que no eran tóxicos, pero sí inconsistentes. Y lo que Dios está construyendo contigo no puede descansar sobre bases tambaleantes. Por eso, lo que se cayó, se tenía que caer. Y no porque tú fallaste, sino porque esa temporada terminó. Piensa en una mariposa. Para volar necesita primero morir a lo que era. La oruga no puede llevar el capullo con ella. Lo deja atrás, porque el capullo fue necesario, pero no es su destino final. Así también tú no puedes cargar con todo lo que te dio origen. Habrá personas, espacios, costumbres, incluso afectos, que tendrás que soltar. No porque sean malos, sino porque ya no te permiten volar. La mujer elegida camina sola por temporadas porque está en transición. Y en la transición no hay multitudes, no hay fiesta, no hay compañía constante, solo un silencio sagrado donde aprendes a depender solo de Dios. Y en esa dependencia, descubres que Él nunca te pide que sueltes sin antes haber preparado algo mejor. ¿Te imaginas si cada pérdida que hoy lloras en realidad está conectada a una ganancia que aún no puedes ver? ¿Qué pasaría si la distancia que hoy lamentas es la misma que te está protegiendo del dolor que no podrías haber soportado más adelante? Dios no juega con tus vínculos. Él sabe que cada persona que entra en tu vida deja una huella. Por eso, cuando decide cortar, es por algo mayor, por algo que trasciende lo que hoy entiendes. Y confiar en eso es parte de la madurez espiritual. Hay amistades que no sobrevivieron tu crecimiento, no porque fueran débiles, sino porque no estaban listas para tu profundidad. Hay relaciones que no aguantaron tu nueva claridad, porque se sostenían en una versión de ti que ya no existe. Y está bien, estás cambiando, estás creciendo, estás subiendo de nivel. Y las alturas siempre vienen con menos compañía, pero esa compañía que viene más adelante será diferente, será sólida, será intencional, será escogida por Dios, no por emoción, no por necesidad, no por vacío, sino por propósito, por alineación, por destino eterno.
Así que, si hoy estás en ese punto donde las despedidas duelen, pero el alma sabe que es lo correcto, respira, no luches contra el proceso. No trates de resucitar lo que Dios ya enterró con amor. Abraza la separación como parte de tu santificación. Estás siendo limpiada, estás siendo afinada, estás siendo preparada. No todo lo que se rompe necesita arreglarse. Algunas cosas simplemente necesitan soltarse. Y cuando lo haces, cuando finalmente dejas ir, no solo te liberas tú, también liberas tu propósito. Porque hay destinos que solo se activan cuando el corazón queda disponible. Y ese corazón, ahora disponible, ahora abierto, ahora consciente, está listo para lo nuevo, lo verdadero, lo que sí permanece. Porque lo que viene no se cae, no se escapa, no se enfría. Lo que viene, viene para quedarse, porque estará diseñado para ti. Y tú estarás lista para recibirlo. Hay un tipo de amor que no nace en medio del ruido, no aparece entre relaciones vacías ni se forma como un parche para el abandono. Ese amor no entra por impulso, ni por costumbre, ni por necesidad. Ese amor nace cuando ambas almas han sido afinadas, cuando el corazón ya no busca desde la herida, sino desde la claridad. Y por eso, una mujer elegida muchas veces camina sola antes de amar, porque está siendo afinada para una relación que no será común. Tal vez tú también te has preguntado por qué el amor no ha tocado tu puerta. ¿Por qué? A pesar de todo lo que das, de lo que sueñas, de lo que esperas, la historia no llega, o si llegó, no duró. Y ahí, en ese silencio que se extiende, empiezan a colarse las dudas. ¿Será que hay algo mal conmigo? ¿Será que no merezco una relación real? Pero no es rechazo, es selección. Estás siendo reservada, porque hay vínculos que no puedes permitirte repetir, ciclos que ya no puedes tolerar, versiones tuyas que no pueden volver a entregar el alma a quien no sabe cuidarla. Dios no te está escondiendo del amor, te está preparando para un amor diferente, uno que no será tibio, que no será a medias, que no será circunstancial, un amor con propósito, un amor con raíz eterna. Y eso requiere tiempo, porque para reconocer lo real, primero tienes que desintoxicarte de lo falso. Para recibir algo genuino, primero tienes que sanar todo lo que te enseñó a conformarte. Las relaciones pasadas no fueron pérdida, fueron espejo. Te mostraron lo que aceptabas cuando aún no sabías cuánto valías. Te enseñaron lo que necesitabas soltar, lo que no puedes volver a permitir, lo que el alma ya no está dispuesta a negociar. Ahora estás en otro nivel. No te sirve lo bonito si no es firme. No te emociona lo romántico si no es coherente. No te interesa lo apasionado si no está en paz. Porque una mujer que ha sido formada por el fuego de la soledad ya no busca desde la escasez. Busca desde la visión, desde la fe, desde la revelación. Y esa búsqueda no se satisface con relaciones de superficie. Por eso la espera, por eso el silencio, por eso la desconexión temporal. Dios no se tarda, te protege, te forma, te afina, porque para entregarte a alguien, primero quiere verte entera. No remendada, no dudosa, no dependiente, entera, con el corazón cicatrizado, no roto, con la mente clara, no confundida, con la dignidad elevada, no negociada. Porque el amor que está preparando no es para completarte, es para acompañarte. Y eso lo cambia todo. Porque cuando una mujer sabe quién es, no se pierde por nadie. No se diluye, no se adapta a lo que no honra su esencia. Ella ama desde la abundancia, no desde la carencia. Da sin exigencias, camina sin miedo. Y por eso no cualquiera puede estar a su lado. No porque ella se crea superior, sino porque ha trabajado tanto en sí misma, que ya no puede permitirse algo que la retroceda. Puede parecer que eres demasiado exigente, que tus estándares son altos, que estás pidiendo mucho, pero en realidad, estás esperando a alguien que ya esté siendo trabajado en lo secreto, igual que tú.
Alguien que también haya vivido sus noches de silencio, que también haya sido podado, vaciado, moldeado por Dios. Porque solo desde ese mismo proceso podrá haber un verdadero encuentro. No será alguien que venga a rescatarte. Será alguien que entienda el peso de tu propósito y lo honre. Alguien que no tema tu fuerza ni tu profundidad, que no se intimide por tu claridad ni por tu fe, que no quiera domarte, sino caminar contigo. Y para reconocerlo, necesitas ojos afinados, corazón libre, espíritu alineado. Por eso estás sola ahora, porque estás siendo entrenada para elegir desde el alma, no desde la emoción, desde la sabiduría, no desde la urgencia. Estás aprendiendo a no correr tras lo que brilla, sino a esperar por lo que sostiene. Y eso es señal de madurez. Cada día que pasas sin una relación, lejos de restarte, te está sumando perspectiva, discernimiento, identidad. Estás entendiendo que la soledad no es un castigo, es un filtro divino. Una sala de espera donde Dios separa lo que te ilusiona de lo que realmente te edifica. Un proceso en el que aprendes que tu corazón no puede ser entregado al azar. No eres difícil de amar, eres imposible de manipular. Y por eso estás sola, porque solo alguien que haya sido transformado por la misma profundidad que te formó podrá verte de verdad, sin reducirte, sin competir contigo, sin huir de tu brillo. Ese amor que esperas no es un cuento de hadas, es un pacto. Una conexión que Dios está tejiendo fuera de tu vista, pero dentro de su plan. Y mientras tanto, te fortalece, te limpia, te expone a ti misma para que no lleves miedos ocultos al encuentro. Porque cuando llegue, no vendrás desde la necesidad de ser salvada, sino desde la certeza de ser completa. Estás siendo afinada, y lo que viene será igual de afinado. No llegará antes, no llegará a medias. Llegará cuando tu corazón ya no esté esperando ser elegido, sino cuando ya sepa que si Dios no lo manda, tú no lo necesitas. Y ahí, en ese punto de certeza, el amor real aparecerá, no como ruido, sino como paz, no como emoción, sino como confirmación. Hasta entonces, sigue caminando sola, porque no estás sola, estás siendo reservada para algo eterno. Cuando se apagan todas las voces que antes te rodeaban, solo queda una, y es la única que realmente importa. Pero para oírla, primero tienes que pasar por ese momento incómodo, donde todo lo externo deja de hacer ruido, donde nadie opina, donde nadie responde tus mensajes, donde nadie pregunta cómo estás. Ese espacio que al principio parece un vacío, se convierte en la sala más sagrada de tu vida, porque es ahí donde por fin puedes escuchar con claridad lo que Dios ha querido decirte desde hace mucho tiempo. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta de lo distraídas que estábamos hasta que el silencio nos lo muestra. Nos acostumbramos a buscar validación en cada conversación, consuelo en cada llamada, dirección en cada consejo ajeno. Pero lo que en realidad necesitábamos no era más compañía, era aprender a conectar con lo eterno. Y para eso, la soledad no es una desgracia, es un regalo. Hay días en los que todo parece detenido. No hay novedades, no hay puertas abiertas, no hay conexiones activas. Todo parece estático. Pero si en medio de eso decides detenerte tú también, no para rendirte, sino para mirar adentro, descubres que Dios no te ha dejado en pausa, te ha colocado en escucha, porque Él no compite con el ruido. Él habla bajo, y si quieres oírlo, tienes que estar dispuesta a apagar todo lo demás. En esos momentos donde sientes que nadie te busca, que nadie te necesita, que nadie nota tu ausencia, Dios te está diciendo, ahora que estás conmigo a solas, quiero mostrarte quién eres de verdad, no lo que otros dijeron, no lo que tú misma asumiste, sino tu identidad pura, sin maquillaje emocional, sin etiquetas sociales, sin necesidad de encajar. Y esa revelación no llega en medio de una multitud. Llega cuando estás en tu habitación, con el alma abierta y sin distracciones.
Cuando ya no hay filtros que sostener ni expectativas que cumplir. Cuando tu única meta es entender por qué estás donde estás y qué quiere Dios hacer con eso. No necesitas una multitud para validarte. No necesitas una pareja para sentirte completa. No necesitas aprobación para saber que vas por el camino correcto. Lo que necesitas es silencio, intimidad, conexión real. No con el mundo, sino con la voz que te creó. Y esa voz no te juzga, no te compara, no te exige que seas otra. Esa voz te recuerda que ya eres amada, que ya eres vista, que ya eres suficiente, que no estás caminando sola por olvido, sino por dirección. Porque el desierto no es un castigo, es un aula. Y tú no estás perdida, estás siendo formada. Todo lo que hoy te duele en la soledad, mañana será tu fuente de discernimiento. Estás aprendiendo a distinguir lo que suena bonito de lo que realmente viene de Dios. Estás afinando tu oído espiritual. Estás desarrollando una sensibilidad que solo tienen quienes han pasado tiempo a solas con Él. Las mujeres que son llamadas a cosas grandes no se forman en la exposición, se forman en lo oculto. Mientras otros buscan escenario, ellas buscan dirección. Mientras otros se desesperan por ser vistos, ellas se fortalecen en ser conocidas por Dios. No buscan protagonismo, buscan propósito. Y ese tipo de mujeres no necesitan llenar el silencio con palabras. Saben que a veces, lo más poderoso ocurre en lo que no se dice. Puede que te sientas desconectada de todo, pero hay algo profundo ocurriendo dentro de ti. Tu mente se está aclarando. Tus emociones se están alineando. Estás dejando de depender de lo externo para recibir paz. Y cuando eso pasa, lo que antes te hería, ya no tiene el mismo poder. Lo que antes te ataba, ya no tiene el mismo control. Estás entrando en una etapa donde tu alma ya no se conforma con respuestas humanas. Necesitas algo más alto, más puro, más verdadero. Y Dios lo sabe. Por eso permitió que algunas voces se apagaran. Por eso cortó algunas conexiones. Por eso cerró algunos accesos. No para dejarte sola, sino para enseñarte a escucharlo sin interferencias. El momento en que dejas de correr hacia otros para calmar tus miedos y decides sentarte contigo misma en silencio, ese es el momento en que todo comienza a cambiar. Porque ahí escuchas verdades que no caben en las conversaciones superficiales. Palabras que no vienen de afuera, sino de lo profundo. Direcciones que no se negocian con lógica, pero que transforman tu realidad. Y sí, habrá días donde extrañarás el ruido, donde desearás volver a sentirte acompañada, incluso si era compañía vacía. Pero si te mantienes firme, si atraviesas ese túnel sin huir, al final no solo encontrarás paz, encontrarás claridad. Porque cuando una mujer logra escuchar la voz de Dios por encima de sus pensamientos, de sus heridas, de sus miedos, entonces ya no necesita que otros le digan quién es. Ella lo sabe. Y ese saber no se quita, no se tambalea, no depende del momento, se convierte en cimiento. Y desde ahí construye todo lo demás. No subestimes esta etapa. Es más valiosa de lo que parece. Este silencio que hoy pesa, mañana será tu poder. Esta desconexión que hoy duele, mañana será tu discernimiento. Esta soledad que hoy parece eterna, será el espacio donde tu propósito se alineó con la voz que nunca falla. Y una vez que aprendes a vivir desde esa voz, ya no vuelves a caminar igual. Hay cosas que solo descubres cuando el ruido desaparece. Detalles que estaban ahí, pero que no podías ver por la costumbre, por la velocidad, por el apego. Cuando te aíslas, o más bien, cuando Dios te separa, comienzas a notar con claridad todo lo que antes pasaba desapercibido. El aislamiento no es una pausa sin sentido, es una lupa. Es ese momento en el que el alma empieza a ver lo que la mente había normalizado. Antes necesitabas aprobación. Ahora distingues entre quienes te admiraban por conveniencia y quienes realmente te respetaban. Antes querías agradar a todos. Ahora ves como muchos de esos todos solo estaban presentes cuando les convenía.
El aislamiento afina el ojo, no para que juzgues, sino para que ya no te engañes. Porque cuando estás sola, no solo se revelan los demás, te revelas tú también. Te das cuenta de cómo cedías en exceso, cómo callabas tu intuición para mantener la paz, cómo escondías tus ideas para no incomodar. Y entonces, comprendes que muchos de los vínculos que perdiste no eran saludables. Simplemente estaban acostumbrados a una versión de ti que ya no existe. Hay verdades que no se revelan con compañía. Hay facetas que solo emergen en el desierto, porque el aislamiento te enfrenta con lo que eres. Sin aplausos, sin testigos, sin filtros. Y ahí, justo ahí, es donde encuentras una fuerza que ni tú sabías que tenías. No porque algo nuevo aparezca, sino porque por fin hay espacio para que lo de siempre salga a la luz. Es en ese silencio impuesto donde se caen las capas, donde descubres que no necesitabas tantos planes para validarte, ni tantas relaciones para sentirte completa. Lo único que necesitabas era tiempo real contigo, para reencontrarte sin interferencias, sin roles, sin presiones externas. Y es ahí donde comienzas a caminar distinto, con pasos menos apresurados y más firmes, con palabras menos decoradas y más verdaderas. Ya no necesitas explicar tanto, convencer tanto, insistir tanto, porque lo que descubres en ese aislamiento es que quien ve con claridad ya no pide permiso para ser quien es. Eso es lo que revela tu aislamiento, que dentro de ti siempre hubo más de lo que mostraste, más discernimiento, más capacidad, más esencia, y que ahora que lo sabes, ya no puedes volver atrás, porque lo que el silencio mostró no puede volver a esconderse. Hay ciertos vínculos que se sienten como abrigo en invierno, pero en realidad son cadenas disfrazadas de compañía. Se ven cercanos, se oyen familiares, incluso parecen necesarios. Pero si los observas con honestidad, te das cuenta de que no te impulsan, te detienen, no te elevan, te desgastan. Y ahí, justo ahí, es donde empieza el conflicto interno. Porque sabes que tienes un llamado, sabes que hay algo grande dentro de ti, pero hay personas a tu alrededor que no están construyendo contigo, sino drenando lo que estás tratando de edificar. Y cuando Dios te asigna una carga divina, no puedes darte el lujo de llevarla acompañada de quienes la minimizan, la critican o la sabotean. No se trata de orgullo, se trata de responsabilidad espiritual. Porque hay cosas que solo se sostienen cuando tu entorno está limpio, cuando tu energía no está siendo contaminada por relaciones que solo existen para alimentar el ego o calmar la soledad momentáneamente. Tal vez aún guardas vínculos que ya no tienen esencia, solo historia. Personas que no te escuchan, solo te toleran, que no te apoyan, solo aparecen cuando les conviene. Y aunque sabes que ya no tienen un lugar real en tu camino, los mantienes por costumbre, por culpa o por miedo a quedarte completamente sola. Pero lo que parece compañía, si no edifica, es carga. Y ninguna mujer elegida puede avanzar con cadenas en los pies. Dios no te está alejando de las personas por capricho, te está entrenando para soltar lo que nunca tuvo raíces en lo eterno. Porque si vas a cargar con propósito, necesitas manos libres. Si vas a caminar hacia lo que Él preparó para ti, no puedes hacerlo aferrada a quienes no tienen la visión ni el corazón para acompañarte con verdad. Has tratado de salvar relaciones que hace tiempo dejaron de ser sanas. Has pedido señales cuando en realidad ya tienes la respuesta. Cada vez que das un paso hacia tu propósito, ese vínculo se vuelve más incómodo, más pesado, más tóxico. No porque tú estés haciendo algo mal, sino porque la luz que hay en ti está revelando lo que en otros aún no ha sido sanado. Y por más que lo intentes, no puedes caminar con alguien que insiste en vivir en la oscuridad. Las conexiones que no te permiten avanzar no son inofensivas. Te roban energía, te distraen, te hacen cuestionar lo que ya habías entendido. Te llenan de dudas donde antes había certeza. Y lo más peligroso es que muchas veces se esconden detrás del amor, de la lealtad o de la historia compartida. Pero si una relación te debilita más de lo que te edifica, no es amor, es atadura.
Y por eso estás sola. Porque Dios está protegiendo lo que estás a punto de construir. Porque el destino que llevas no puede ser compartido con corazones que no saben cuidar ni lo propio. Porque lo que estás cargando en tu espíritu es demasiado valioso para arriesgarlo por miedo a decepcionar a otros. Soltar no es frialdad, es inteligencia espiritual. Es mirar una conexión y saber que ya no va contigo, aunque aún duela. Es entender que hay una línea muy delgada entre la paciencia y la autotraición. Y que muchas veces, por no querer herir a otros, terminas hiriéndote a ti misma. La mujer elegida no se aísla por soberbia, se separa por obediencia. Porque llega un punto en el que seguir rodeada de lo incorrecto pesa más que caminar sola. Un punto en el que estar acompañada por personas equivocadas te frena más que cualquier obstáculo externo. Y ese punto es sagrado. Ahí es donde ocurre la separación real, no con gritos, no con rupturas dramáticas. Ocurre en el silencio, en la claridad. En ese momento donde tu espíritu dice, no más, y en lugar de correr a llenar el vacío, decides habitarlo. Porque sabes que ese espacio será ocupado solo por lo que sí viene de Dios. Al principio, el desprendimiento duele, porque parte de ti aún quiere creer que las cosas pueden cambiar. Que si das más, si hablas más, si oras más, tal vez la relación pueda volver a lo que era. Pero lo que era ya no es suficiente para lo que eres ahora. Y esa es la señal más clara de que estás creciendo. Tu entorno debe reflejar tu transformación. Tu círculo debe sostener tu expansión. Tus vínculos deben ser coherentes con tu propósito. Porque cuando una mujer decide avanzar, no todo ni todos pueden ir con ella. Y no es egoísmo, es alineación. Una mujer que carga algo de parte de Dios no puede permitirse andar con quien no sabe cuidar, porque quien no cuida, destruye. Aunque no lo haga con intención, aunque diga que te ama, aunque haya estado siempre. Si su presencia te desenfoca, si sus palabras te apagan, si su energía te confunde, no es una bendición, es una prueba. Y tú ya no estás en etapa de pruebas, estás en etapa de decisiones. Por eso, si hoy estás caminando sola, no te lamentes. Estás caminando ligera, libre, consciente. Tal vez con el corazón aún en proceso, pero con el espíritu más fuerte que nunca. Porque ya entendiste que lo que portas es más importante que lo que pierdes. Que la carga divina no puede ir acompañada de vínculos que intoxican tu fe. Estás siendo guardada, estás siendo protegida. No estás sola por accidente, estás sola por propósito. Y eso lo cambia todo. Hay etapas que duelen tanto que parecen eternas. Caminas sin certezas, soportas días que pesan el doble. Y te preguntas si acaso este tramo silencioso del camino va a terminar alguna vez. Miras a tu alrededor y parece que todos avanzan. Todos construyen, todos encuentran su lugar, menos tú. Pero lo que no has visto aún es que esta temporada silenciosa no es un castigo ni una pausa. Es el prólogo. Y todo lo que se está gestando en lo oculto se mostrará a su tiempo. La mujer elegida no camina sola por siempre. Camina sola cuando está siendo formada para lo visible. Porque antes de que tu voz impacte a otros, tiene que sanar en lo secreto. Antes de que tu historia inspire, tiene que completarse con verdad. Antes de que el propósito se exponga, tiene que haber sido probado, afirmado y purificado. No todo lo que Dios construye lo muestra de inmediato, pero todo lo que Él oculta lo está preparando para brillar. Y lo que ahora ves como una etapa interminable, mañana será la prueba de que tu raíz fue profunda. No porque nada pasaba, sino porque todo estaba ocurriendo en un plano que tus ojos aún no alcanzaban. Tu alma está siendo revestida, tu fe está siendo probada, tu discernimiento se está afinando, porque el escenario que te espera no es común, y tú tampoco lo eres. No fuiste llamada a lo superficial. No estás siendo formada para caminar entre aplausos vacíos
o para vivir de validaciones pasajeras. Hay algo mucho más grande en camino. Pero no puede llegar sin un proceso real, porque lo que se construye sin fundamento se derrumba con cualquier viento. Y Dios no te está formando para durar un momento, te está formando para marcar una generación. A veces sientes que estás perdiendo tiempo, que tus dones están en pausa, que tu llamado se está apagando en el anonimato. Pero el anonimato no apaga nada, solo guarda, solo protege, solo espera el momento justo. Como una semilla bajo tierra que parece enterrada, pero en realidad está a punto de brotar con fuerza. El enemigo más grande de una mujer con propósito no es la escasez, es la prisa, ese deseo desesperado de ver frutos cuando aún no ha terminado la raíz, ese impulso de mostrar lo que aún no ha madurado. Pero tú no eres cualquier mujer, tú no necesitas forzar lo que fue prometido. Lo único que necesitas es seguir caminando, aunque no veas resultados inmediatos. Porque Dios no se retrasa, Él alinea, y lo está haciendo contigo. Cada lágrima que has derramado a solas, cada noche en la que te sentiste invisible, cada paso que diste sin que nadie lo reconociera, todo eso será usado. Nada será desperdiciado. Cada estación silenciosa será parte de tu historia. Y cuando tu momento llegue, porque llegará, habrá claridad. No será un golpe de suerte. No será coincidencia. Será cumplimiento. Por eso estás caminando sola ahora. No porque tu vida se quedó sin historia, sino porque tu historia está siendo escrita en detalle. No porque ya no hay conexiones para ti, sino porque estás siendo preparada para conexiones divinas, que no confunden, que no te apagan, que no te hacen dudar de tu esencia. Conexiones que suman a tu propósito, no que lo desvían. Cuando Dios te lanza, lo hace sin temor, pero antes de lanzarte, te moldea, te confronta, te refina. Y ese proceso no es público, es secreto, es doloroso, es necesario, porque solo así puedes sostener lo que viene. Porque solo así podrás caminar con autoridad y no con inseguridad, con paz y no con ansiedad, con certeza y no con máscaras. Este aislamiento es parte del trato, es parte del llamado, es parte de la misión. Porque hay una mujer que necesita pasar por el silencio para que su voz tenga peso, para que sus palabras tengan verdad, para que su caminar tenga un testimonio detrás. Y esa mujer eres tú. No es casualidad que estés sintiendo este fuego interno, aún sin escenarios visibles. No es coincidencia que tu corazón se haya vuelto más sensible, más firme, más claro. Justo cuando menos compañía tienes, estás siendo reconfigurada desde lo profundo, porque lo que viene no requiere una versión de ti adaptada, requiere la verdadera, la que fue formada lejos del ruido, la que fue pulida sin testigos, la que aprendió a confiar sin ver. Estás viviendo el antes de algo que muchos aún no podrán entender cuando lo vean, porque verán tu fruto, pero no conocerán tu raíz. Escucharán tu voz, pero no sabrán de tus silencios. Admirarán tu firmeza, pero desconocerán las noches en las que te quebraste. Y eso es lo más hermoso de todo, porque cuando llegue el momento, no brillarás por lo que mostraste, sino por lo que Dios hizo mientras nadie miraba. El mundo te verá en la cima, pero tú sabrás que el verdadero milagro ocurrió en el valle. En esa etapa donde caminaste sin compañía, pero con dirección. Donde no tenías testigos, pero sí propósito. Donde todo parecía en pausa, pero tú seguías diciendo, aunque no vea nada, sigo creyendo que lo que viene vale más que este silencio. Ese es el lenguaje de las elegidas. Por eso hoy estás sola, porque estás a punto de salir del secreto a lo visible, no por ego, no por ambición, sino porque la obra que Dios empezó en ti pronto hablará por sí sola. No todas las etapas de tu vida estarán llenas de abrazos, no todos los procesos vendrán acompañados, y aunque tu corazón anhele compañía,
Hay temporadas donde la soledad es la herramienta más precisa que Dios usará para que te reencuentres contigo. No con la versión que otros moldearon, no con la imagen que tuviste que sostener, sino contigo, tal como eres, tal como fuiste pensada. Porque antes de entregarte una vida en plenitud, Dios se encarga de enseñarte a estar completa contigo misma. Y eso no se aprende entre multitudes. Eso se forja cuando las voces se apagan, cuando las sillas a tu alrededor quedan vacías, y cuando te das cuenta de que ya no puedes depender de nadie más para sentir que vales. La mujer elegida no es más fuerte que otras por naturaleza. Lo es porque fue procesada en silencio. Porque caminó sin atajos. Porque resistió el peso de la espera y eligió no rendirse. Cada parte de tu camino ha tenido un propósito. Cada despedida, cada desconexión, cada noche en que sentiste que nadie te entendía. Todo ha sido parte de un plan más grande que no siempre se revela a tiempo, pero que jamás falla en su cumplimiento. Y aunque no tengas las respuestas completas, aunque sigas preguntándote cuándo llegará el cambio, ya estás siendo transformada. Ya estás avanzando. Ya estás despertando en ti la versión que Dios diseñó desde el principio. Hay un valor enorme en elegirte a ti, aun cuando eso signifique quedarte sola por un tiempo. Hay una valentía inmensa en dejar ir vínculos que amaste, solo porque entendiste que no podían acompañarte a tu próximo nivel. Y hay una belleza silenciosa en mirar tu reflejo, con todas tus cicatrices, y ver en ti no los errores del pasado, sino las semillas de lo que estás a punto de florecer. Tú no estás sola por azar. Estás sola porque estás cruzando un puente espiritual que no todos están dispuestos a caminar. No cualquiera entiende lo que estás sintiendo. No todos soportan tu profundidad, tu intensidad, tu fe. Pero eso no significa que estés rota. Significa que estás en tránsito. Que estás en medio de una transición que te está puliendo, afinando, preparando. A veces el mundo mide el valor de una mujer por la cantidad de gente que la rodea. Pero Dios mide su preparación por lo que soporta cuando nadie la aplaude. Cuando aún no ha llegado el amor. Cuando las amigas ya no están. Cuando los espacios que solían llenarla hoy solo le ofrecen eco. Es en ese vacío donde se forja lo eterno. Es en esa ausencia donde nace una fe que no depende de lo visible. Y si hoy te toca caminar sin compañía, que tu paso no se detenga, que tu fe no se quiebre, que tu esencia no se apague. Estás atravesando la etapa más exigente y a la vez más valiosa de tu historia. Porque cuando aprendes a caminar sola con Dios, aprendes a no conformarte jamás con lo que no esté alineado con Él. Ya no aceptas migajas emocionales. Ya no entregas tu corazón a quien no pueda sostenerlo. Ya no necesitas compañía vacía para sentirte viva. Has cambiado. Ya no eres la misma. Y por eso, tu entorno también está cambiando. Porque lo que antes te llenaba, hoy te limita. Lo que antes tolerabas, hoy te pesa. Lo que antes llamabas amor, hoy sabes que era solo apego. El proceso te ha dolido, sí, pero también te ha limpiado la vista, te ha devuelto a ti, te ha dado una claridad que ninguna multitud puede ofrecerte. Y pronto, muy pronto, entenderás por qué tuviste que pasar por todo esto sola. Porque cuando llegues al lugar que ha sido reservado para ti, te darás cuenta de que no podías cargar con todo ni con todos. Tenías que viajar ligera. Tenías que pasar por la separación, por el silencio, por el aislamiento. No porque Dios quería verte sufrir, sino porque Él quería verte libre. Libre de vínculos que te frenaban, libre de ideas que te limitaban, libre de culpas que no te correspondían. Él te apartó no para que desaparezcas, sino para que regreses con más luz, con más fuerza, con más verdad. Porque lo que viene no es cualquier cosa. No son relaciones de paso, no son amistades a medias, no es una vida tibia. Lo que viene es propósito, es plenitud, es destino. Y eso solo lo sostiene alguien que fue capaz de soportar el silencio, sin perder la voz,
Alguien que fue capaz de seguir creyendo, incluso cuando no había señales. Y ese alguien eres tú. Mientras muchas siguen buscando fuera lo que solo se encuentra dentro, tú has decidido mirar hacia adentro y descubrir ahí tu mayor tesoro. Has aceptado el llamado, aunque signifique renunciar a lo fácil. Has elegido crecer, aunque eso implique romperte primero. Has decidido confiar, aunque el panorama no esté claro aún. Y eso te convierte en una de esas mujeres que no se olvidan. En una de esas mujeres que dejan huella. En una de esas mujeres que fueron elegidas no por su perfección, sino por su disposición. Así que, si sigues caminando sola, no te frustres. Estás caminando hacia una vida que no todos pueden sostener. Estás caminando hacia encuentros divinos, conexiones limpias, revelaciones poderosas. Estás caminando hacia tu misión visible. Pero para que otros te vean con claridad, primero tenías que verte tú, en la oscuridad, en el silencio, en el reflejo real de tu alma. Y ahora que lo hiciste, ahora que sobreviviste a tu propia noche, nada podrá detener lo que Dios está a punto de revelar a través de ti. No todas las personas entenderán tu proceso. Habrá quienes te digan que estás exagerando, que deberías salir más, que deberías conformarte. Pero esas opiniones no conocen tu raíz. No saben cuánto te ha costado levantarte sin ayuda. No vieron las veces que tuviste que consolarte sola, tomar decisiones sin respaldo, levantarte cuando nadie te preguntó si estabas bien. Por eso, lo que hoy estás construyendo tiene tanto peso, porque está sostenido por convicción, no por necesidad. Tú no pediste caminar sola, pero entendiste que era necesario. No lo deseaste, pero supiste que rendirte era peor. Y ahí, en ese espacio donde muchas se detienen, tú elegiste seguir. Por eso hoy estás más fuerte. Por eso ahora sabes lo que vales. Porque aprendiste a ser tu propia compañía sin dejar de ser amor para otros. Muy pronto, todo esto tendrá sentido. Te verás en un lugar al que nunca habrías llegado si no hubieras soltado lo que te ataba. Sentirás paz al mirar atrás y darte cuenta de que no estabas perdiendo nada. Estabas recuperándote a ti. Estabas despertando. Porque una mujer que ha caminado sola, que ha llorado sola, que ha vencido sola, ya no se entrega a cualquier cosa. Ya no se conforma. Ya no se doblega. Esa mujer ya no tiene miedo a empezar de nuevo, porque sabe que Dios siempre la está llevando hacia algo mejor. Y esa mujer eres tú. Muchas gracias.